Bienvenidos a Perspectivas Históricas. Hoy nos toca hablar de un documento que, aunque tiene ya casi un siglo, todavía genera debate. La Carta de Atenas. Se redactó en 1933, en pleno auge industrial, y fue publicada años después por Le Corbusier y Cerf. Su objetivo era claro: poner orden en unas ciudades que ya estaban desbordadas. Imaginen vivir en casas sin sol, sin ventilación, con calles estrechas, llenas de humo, sin parques ni espacios de recreación. Exacto, ese era el panorama de millones de personas en ese tiempo. Y como siempre no estoy solo. Para esta conversación me acompaña un equipo con miradas diversas. Quiero empezar presentando a Marisa, que suele traer un punto de vista muy crítico. Marisa, ¿cómo miras tú este documento? Gracias, Fernando. Pues sí, a mí me gusta cuestionar. La Carta de Atenas fue muy revolucionaria para su época. Nadie puede negarlo, pero también hay que decir que fue demasiado rígida. Esa división estricta de la ciudad en funciones como es vivir, trabajar, circular y recrearse, ya que parecía lógica, pero en la práctica acabó creando ciudades fragmentadas, zonas donde solo se duermen, otros donde solo se trabaja y otros donde se compra, y al final eso mata la mezcla que se hace viva una ciudad. Interesante. Ahora me gustaría escuchar a Yusmar, que siempre se fija en la parte más morfológica, en cómo se organiza físicamente la ciudad. Exacto, Fer. A mí lo que me llamó la atención es cómo la carta propuso una ruptura total con la forma urbana tradicional. Adiós a la calle llena de casitas pegadas. En su lugar, bloques en alturas, separados y rodeados de áreas verdes. La idea era liberar el suelo, dejar espacios para jardines, plazas y luz natural. Era una apuesta por una ciudad más abierta y más respirable. Muy claro. Pasemos ahora a Ariana, que suele poner el foco en lo territorial y lo regional. Gracias, Fernando. Yo rescato que la carta ya entendía que la ciudad no podía verse como una isla. Hablaban de pensarla como parte de una región, conectada con su geografía, su economía y su red de transporte. Hoy le llamaríamos planeamiento metropolitano, pero en los años 30 eso era casi revolucionario. Y si lo pensamos, es un tema que sigue pendiente en nuestras ciudades de Latinoamérica, donde muchas veces la ciudad crece sin coordinación con su entorno. Muy buen punto. Ahora paso contigo, Lady, que siempre te enfocas en la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, totalmente. Lo que me parece más valioso de la carta es que buscaba devolverle a la gente cosas básicas que la industrialización les había quitado, como el aire limpio, sol en sus viviendas, contacto con la naturaleza. Hoy nos parece evidente que toda persona debe tener acceso a la luz y áreas verdes, pero en ese momento era un verdadero lujo. La carta en ese sentido intentó democratizar el acceso a la salud a través del urbanismo. Gracias, Lady. Y para cerrar la primera ronda, está con nosotros Abraham, que siempre conecta las ideas con su contexto más amplio. Bueno, lo que yo rescato es que la carta fue un documento que mezclaba diagnóstico y propuesta. No se limitaba a decir esto está mal, sino que ofrecía soluciones concretas. Era como una receta, identificar problemas y dar pautas para reorganizar las ciudades. Fue un primer intento de aplicar ciencia al urbanismo moderno, de sistematizar lo que en ese momento se resolvía de manera improvisada. Perfecto. Ahora sí, con todas estas miradas, entremos al debate. Arranquemos por lo más básico. ¿Por qué los arquitectos del CIAM pensaban que las ciudades estaban en crisis? Ariana, empiezo contigo. Porque eran insostenibles. Habían barrios con densidades extremas, sin ventilación, sin luz, sin áreas verdes. En París, por ejemplo, había zonas con hasta 1000 habitantes por hectárea. Imagínense la oscuridad, la falta de espacio, el hacinamiento, y no olvidemos que en esos ambientes las enfermedades se propagaban a una velocidad tremenda. 1000 por hectárea. Es casi inimaginable hoy. Ok, Marisa, ¿quieres sumar algo a esto? Sí, claro, además del hacinamiento había un impacto brutal en el entorno natural. El crecimiento urbano devoraba el paisaje sin ningún control, como los bosques arrasados, ríos convertidos en cloacas, colinas ocupadas.
sin criterio, y eso no es historia, sino que hoy lo vemos en nuestras ciudades latinoamericanas, como las organizaciones informales en quebradas, asentamientos en zona de riesgo, que es un problema que la carta ya señalaba, pero que todavía seguimos arrasando. Totalmente. Mira Lima, Bogotá y Ciudad de México. Muchas veces crecen hacia donde se puede, no hacia donde se debe. Y eso genera costos ambientales enormes. Muy cierto. Ahora, Yosmar, cuéntanos qué proponía la carta como respuesta en términos de forma urbana. La propuesta fue romper con las calles estrechas y las filas de casas. Se trataba de levantar edificios en alturas, bien separados, con espacio alrededor para jardines, parques y zonas de recreación. La lógica era sencilla: si elevamos los edificios, liberamos el suelo, y con eso ganamos luz, aire y espacios compartidos. Es una idea que inspiró a muchas ciudades modernas, aunque también generó barrios impersonales cuando se aplicó sin cuidado, ¿no? Ahí está el problema. En el papel suena perfecto, pero en la práctica muchas de esas torres se convirtieron en bloques aislados, sin comercio, sin servicios y sin vida en la calle. Sí, claro, pero eso no fue culpa de la carta en sí, sino de cómo se aplicó. La idea original no era hacer guetos verticales, sino comunidades rodeadas de áreas verdes. Buen debate. Lady, ¿qué opinas de este modelo tan ordenado? Mira, en teoría era higiénico, y eso ya era un gran avance, pero también fue demasiado rígido. Separar vivienda, trabajo, comercio y ocio suena práctico, pero en la práctica creó ciudades frías, sin vida de barrio. La gente tenía casas limpias, sí, pero también más soledad y menos contacto comunitario. Hoy entendemos que necesitamos mezcla de usos, calles vivas, interacción. Esa carta la perdió. Muy buen apunte. Abraham, ¿cómo lo ves en su contexto histórico? En su momento fue un salto gigantesco. Piensa que veníamos de ciudades oscuras con epidemias y calles insalubres. La carta fue casi una utopía higienista. Soñaba con viviendas luminosas, ventiladas y rodeadas de parques. Aunque hoy veamos sus límites, en ese entonces significó esperanza y modernidad. Ok, pasemos ahora a otro tema, la movilidad y los espacios públicos. Ariana, ¿qué innovación trajo la carta en este campo? Separar peatones de autos hoy parece lógico, pero en los 30 era novedoso. También planteaban jerarquizar las calles, unas rápidas para tránsito vehicular, otras residenciales y otras peatonales. Querían evitar el caos que traía la llegada masiva del automóvil. Marisa, ¿quieres complementar algo? Sí, además insistieron en que cada zona debía tener espacios de juego, canchas, parques, y no lejos, sino cerca al alcance de todos. Eso es muy parecido a lo que hoy llamamos en la ciudad de 15 minutos, que los servicios y espacios esenciales estén cortos a la distancia de la vivienda. Y ojo, también está la idea de jerarquizar el tránsito, que es algo que hoy seguimos usando. No todas las calles pueden ser autopistas, ni todos deben ser peatonales. La, la clave está croma, en equilibrarlo. Exacto, y respecto al patrimonio, Abraham, ¿qué planteaba la carta? Ellos decían que había que conservar lo valioso, pero no sacrificar la salud de la gente. Si un edificio era insalubre, aunque estuviera en un centro histórico, debía demolerse y reemplazarse por espacios abiertos. Defendían la autenticidad del patrimonio, pero con condiciones dignas para quienes lo habitaban. Lady, ¿y qué se opinaba sobre las limitaciones del pasado? Ellos la rechazaban tajantemente. Para los autores de la carta, lo moderno debía ser auténtico, no disfrazarse de algo antiguo, y ese sigue siendo un debate actual. ¿Cómo hacerlo que lo nuevo dialogue con lo viejo sin caer en falsificaciones? Ahí discrepo un poco. Yo creo que sí se puede rescatar lo histórico, siempre y cuando no sea una copia barata. A veces un guiño al pasado puede dar identidad. Sí, pero el problema es cuando la imitación se vuelve maquillaje sin resolver los problemas reales de la ciudad. Exacto.
Ese dilema lo seguimos viendo hoy en nuestros centros históricos. ¿Cómo conservar, innovar y al mismo tiempo garantizar calidad de vida? Bueno, estamos llegando al final. Me gustaría que cada uno diga con qué se queda de la Carta de Atenas. Marisa, ¿quieres empezar? Claro, yo me quedo con la lección de que la zonificación rígida no funciona. Hoy sabemos que las ciudades necesitan ser mixtas, diversas y con usos combinados. Totalmente de acuerdo, Marisa. Esa rigidez marcó mucho en el siglo XX y todavía estamos corrigiendo sus efectos. Ariana, ¿qué es lo que rescatas tú? Para mí lo fundamental es que la ciudad no puede pensarse sola, siempre está conectada con su región y con su entorno natural y social. Buenísimo. Eso conecta con debates actuales, como la planificación metropolitana y hasta el cambio climático. Gracias, Ariana. Lady, cuéntanos tu mirada. Que las cuatro funciones básicas, habitar, trabajar, circular y recrearse, siguen siendo una guía válida, pero tenemos que adaptarse al siglo XXI, hablar de sostenibilidad, de inclusión y de equidad. Muy bien dicho. Esas funciones son como una base, pero hoy necesitamos construir sobre ellas, con otros valores. Yosmar, tu turno. Para mí las enseñanzas es que la forma urbana importa. La altura, la orientación, la ventilación, todo eso define la calidad de vida de la gente. Exacto, Yosmar. A veces pensamos que son solo los detalles técnicos, pero en realidad terminan marcando cómo vivimos el día a día. Y cerramos contigo, Abraham. Yo creo que lo más importante es que fue el primer gran intento de aplicar ciencia al urbanismo moderno. Aunque no resolvió todo, abrió un debate que todavía sigue. Excelente cierre, Abraham. Y yo sumaría a esto, si aplicáramos la carta al pie de la letra, hoy probablemente tendríamos ciudades más limpias y ventiladas, pero también más frías y fragmentadas. Lo valioso es que nos dejó una advertencia. Planificar una ciudad no solo es diseñar calles o edificios, es pensar cómo queremos vivir juntos. Así que con esto nos despedimos todos. Gracias a todos por acompañarnos en Perspectivas Históricas. Hasta la próxima.